Soy Humberto Pedrosa de Anda y te voy a explicar en el paso número 4 cómo diseñar un gráfico para la prueba de hipótesis de ANOVA. Necesitamos una columna donde vamos a estar variando los valores de f. Recordemos que la distribución f comienza con un valor de 0 y se extiende hasta el infinito. Entonces aquí yo voy a ir aumentando el valor de f en 0.15 para la siguiente celda. Y voy a jalar esta fórmula hacia abajo para cubrir todo el espacio. Fíjate que llega hasta el valor de 15, lo cual me agrada mucho. Es suficiente graficar desde el 0 hasta el 15, dado que hace un momento yo calculé el valor que necesito graficar, un valor de f de 10.87. Entonces ese 10.87 sí va a caber en esta serie de datos, dado que llego hasta el 15. Bueno, ahora vamos a poner en esta columna la fórmula que me permitirá hacer la gráfica de la distribución f. Entonces aquí voy a establecer la fórmula, es igual a f.dist, no, esa no va a ser, más bien debemos empezar con dist.f.n, abrimos paréntesis, ingresamos el valor de f que está en la columna de la izquierda, coma, los grados de libertad del numerador y del denominador. Tú recuerdas por las cápsulas anteriores que cuando hicimos la prueba de ANOVA tuvimos 1 grado de libertad en el numerador y 8 grados de libertad en el denominador. Coma, luego voy a establecer un 0 para que me dé solamente la altura de la gráfica y no la probabilidad acumulada. Cierro paréntesis, no importa que aquí me esté marcando error, jalo la fórmula hacia abajo y listo, ya tengo toda la gráfica. Y de hecho mira, sí, aquí se está pintando ya toda la gráfica. Bueno, ahora voy a brincar hasta la columna de la probabilidad acumulada y la fórmula va a ser muy parecida a la anterior y es igual a dist.f.n, abro paréntesis, ingreso el valor de f, coma, los grados de libertad del numerador, que ya dije que era 1, 8 grados de libertad que van con el denominador, y aquí la diferencia es que voy a escribirle un 1 a la fórmula para que me dé la probabilidad acumulada. Y ahora sí, jalo esta fórmula para toda la columna y tengo la probabilidad acumulada. Como yo quiero hacer un intervalo de confianza del 95%, ese es mi nivel de confianza, entonces voy a copiar los valores aquí en la columna de intervalo de confianza, todos los valores que están en la columna de altura del gráfico, hasta llegar a una probabilidad acumulada del 95% en la columna de la derecha. Entonces jalo la fórmula hasta abajo, hasta justo antes de llegar al 95% en la columna de la derecha. Y entonces así en mi gráfica se pinta un espacio de amarillo, que es la región de la hipótesis nula, y otro espacio en azul, que es la región de la hipótesis alternativa. Bueno, ahora, pues listo, hasta allí ya con eso podemos hacer nuestra gráfica. Para hacer esta gráfica te recomiendo que veas los videos anteriores. No quisiera ya repetir una explicación de cómo armar esta gráfica, porque ya, por ejemplo, cuando aquí en este mismo capítulo, cuando hablamos de, déjame ver dónde fue, aquí en la prueba del coeficiente de correlación, aquí también ya te expliqué paso a paso cómo hacer una gráfica. Entonces basta con que te regreses a algunos videos sobre este mismo capítulo para que veas cómo armar la gráfica. Entonces, pues allí terminamos el armado de la gráfica. Ahora hay que determinar en el paso número 5 los límites del nivel de confianza de la prueba de hipótesis, es decir, obtener los valores críticos de la prueba de hipótesis. Mira, ese valor crítico es el punto en el que cambiamos del color amarillo al color azul. En este tipo de pruebas solamente tenemos un valor crítico, el superior. Es una prueba de una sola cola hacia la derecha. Entonces, para calcular ese valor crítico superior, ingresas la siguiente fórmula, input.f, abres un paréntesis, ingresas el valor del nivel de confianza,
que es del 95% en este caso, coma los grados de libertad del numerador, que ya quedamos que es 1, coma los grados de libertad del denominador, que ya quedamos que son 8. Todo esto de los grados de libertad ya lo habíamos explicado en otras cápsulas, pero mira, por si no lo recuerdas, aquí lo tienes. En la tabla de ANOVA aquí tienes los grados de libertad del numerador y aquí tienes los grados de libertad del denominador, 1 y 8. Entonces ahora regresamos a la otra hoja y continuamos ahora con determinar el tamaño de la muestra de los datos que se recopilarán. Tenemos 10 pares de datos, entonces n vale 10. Luego en el paso número 7 hay que recopilar los datos. Bueno, aquí los volví a poner, los datos originales, solamente para recordarlos. Y luego en el paso número 8 hay que analizar los datos mediante estadística descriptiva. En realidad aquí lo único que puse es que n vale 10, no es necesario hacer mayor explicación. Y luego hay que obtener un valor de f, es decir, obtener el estadístico de prueba. Mira, el estadístico de prueba ya lo obtuvimos en la tabla de ANOVA, nos dio un valor de 10.87. Me regreso acá a la tabla de ANOVA, es este valor de aquí, este 10.87. Bueno, pues mira, ese valor de 10.87 luego lo buscas acá en la tabla y te fijas dónde cae más o menos. Aquí yo veo un 10.8. Pues entonces en la última columna allí le vamos a poner una altura, vamos a pensar de 0.3 para que se grafique el estadístico de prueba. Mira, fíjate cómo al ponerle ese 0.3, acá ya me apareció una línea negra en el 10.8 más o menos, ¿te fijas? Y con una altura de 0.3. Entonces ya aquí se graficó el estadístico de prueba y estoy viendo claramente que el estadístico de prueba cae en la región de la hipótesis alternativa. Pues bueno, todo esto ya nos ayuda a sacar conclusiones rápidamente. Pero vamos haciéndolo paso por paso. Luego, en el paso número 10 había que localizar el estadístico de prueba dentro del gráfico, ya lo sé. En el paso número 11, determinar el p-valor y compararlo con el nivel de significancia de la prueba de hipótesis. Este p-valor es 0.10902. En realidad, yo ya lo había calculado. Fíjate, ese valor es el que viene aquí en esta celda, en la tabla de ANOVA, el valor que aparece justo a la derecha de la F. Entonces ahora sí, yo voy a comparar el valor de P contra el valor de alfa, el valor de significancia de mi prueba de hipótesis, y veo que este valor de P es más pequeño que alfa, y si el P-valor es menor que el nivel de significancia alfa, debemos concluir con lo que diga la hipótesis alternativa. Bueno, pues ya está, entonces hay que concluir con esa hipótesis. En el paso número 12 obtenemos la conclusión de la prueba de hipótesis en términos estadísticos. Podemos concluir de dos maneras: que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, o que no existe información suficiente para rechazar la hipótesis nula. Pues en este caso, como el p-valor es menor, sí hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, por eso marqué este enunciado en rojo. Es el que escogemos. Y decimos así, con una confianza del 95%, existe información suficiente para rechazar la hipótesis nula. Paso número 13. Redactar la conclusión práctica de la prueba de hipótesis. La conclusión práctica dirá, con una confianza del 95%, afirmamos que el modelo de regresión lineal sí es significativo y por lo tanto es válido su uso para hacer pronósticos. Con esto concluimos la prueba de hipótesis para verificar la significancia del modelo. La verdad es que todos estos pasos quise explicártelos nuevamente a manera de repaso de cómo armar una prueba de hipótesis, pero si tú ya eres experto en pruebas de hipótesis no es necesario que los desarrolles, basta simplemente con que veas el p-valor aquí en la tabla de ANOVA y con esto tú rápidamente ves qué conclusión debes sacar, si el modelo es significativo o no es significativo. Muchas gracias por tu atención, hasta luego.